¿cómo es posible que el hombre que desveló el orden del cosmos, el arquitecto de las leyes universales, comenzara su vida en un caos de odio, amenazando con reducir a cenizas a su propia madre junto con la casa que los albergaba? ¿Y por qué el símbolo supremo de la razón científica dedicó secretamente más años de su vida a perseguir los vapores místicos de la alquimia que a trazar el movimiento de los planetas? La historia que se nos ha contado es un cuento de hadas pulcro, una fábula sobre una manzana que cae y una mente iluminada. Pero la verdad es mucho más oscura, más extraña y infinitamente más peligrosa. Esta no es la historia de un santo de la ciencia. Esta es la crónica de un genio, un tirano y un cazador de hombres. Un relato sobre cómo el intelecto más formidable de la historia humana estaba inextricablemente unido a un corazón que no conocía ni la piedad ni el perdón. La historia de Isaac Newton no es una lección de física, es una advertencia. Nacido en la Navidad de 1642, el mismo año en que moría Galileo, el pequeño Isaac llegó al mundo como una criatura frágil y prematura. Tan diminuto, decían, que cabía en una jarra de 1/4 de galón. Era un presagio de una vida vivida al borde, en la frontera entre la existencia y la nada. Su padre, un granjero analfabeto, había muerto 3 meses antes de su nacimiento, dejándolo en un mundo que parecía no desearlo. Pero el verdadero golpe, la herida que supuraría durante toda su vida, llegó cuando tenía 3 años. Su madre, Hannah Ayscough, se volvió a casar con un clérigo rico, Barnabas Smith, quien puso una condición cruel para el matrimonio. El niño no vendría con ellos. Isaac fue abandonado, dejado al cuidado de su abuela en la granja de Woolsthorpe. Para un niño de 3 años, esto no fue una simple separación. Fue una expulsión del paraíso, una traición primordial que grabó en su alma un código de desconfianza y un resentimiento tan profundos como el océano. El universo, en su primera lección para Newton, le enseñó que el afecto era condicional y que la seguridad era una ilusión. En su adolescencia, mientras llevaba un diario, no anotaba observaciones sobre la naturaleza, sino una lista de sus pecados. Entre ellos, una confesión escalofriante: amenazar a mi padre y a mi madre Smith con quemarlos a ellos y a la casa con ellos dentro. Este no era el exabrupto de un niño cualquiera, era la declaración de intenciones de una mente que ya operaba en términos de fuerza absoluta y aniquilación total. El mundo le había causado dolor, y él ya estaba calculando cómo devolver ese dolor con intereses devastadores. No buscaba el perdón de Dios, tanto como forjaba su propia teología del rencor. Para el joven Newton, el conocimiento no era una luz para compartir, sino una hoja que debía afilarse en la oscuridad de la soledad. Cada teorema, cada ecuación, se convertiría en un arma en su arsenal contra un mundo que lo había rechazado. Su legendaria capacidad de concentración no era una simple disciplina académica, era un mecanismo de defensa, una forma de construir muros tan altos que ningún afecto no deseado pudiera escalarlos y ninguna crítica pudiera penetrarlos. Cuando llegó al Trinity College de Cambridge en 1661, no era un joven ávido de camaradería y debate intelectual. Era una sombra, un estudiante pobre que realizaba tareas de sirviente para los becarios más ricos, una humillación diaria que avivaba las brasas de su ambición. Se sumergió en los textos de Aristóteles, Copérnico y Kepler no como un discípulo, sino como un depredador. No buscaba entenderlos, sino superarlos, devorarlos y hacerlos irrelevantes. Su mente era una fortaleza, y desde sus almenas observaba a sus compañeros y tutores con un desdén apenas disimulado. No tenía amigos, porque la amistad requiere una vulnerabilidad que él no podía permitirse. El afecto era una variable incontrolable, una fuerza tan impredecible como la peste, que pronto cerraría la universidad y lo enviaría de vuelta a la granja de su infancia. Pero este exilio forzoso no sería una retirada. Sería el período en que la furia silenciosa de su juventud finalmente se condensaría en un poder capaz de remodelar el cielo y la tierra. Los años de la plaga
entre 1665 y 1666, se conocen como sus Anni Mirabiles, los años de las maravillas. En la soledad forzada de Woolsthorpe, el joven de veintipocos años sentó las bases del cálculo diferencial e integral, descompuso la luz blanca en su espectro de colores y formuló las primeras ideas sobre la gravitación universal. La leyenda nos cuenta la historia de la manzana, una epifanía pacífica bajo un árbol. La realidad fue una erupción volcánica de intelecto, un asalto furioso a los secretos del universo. No trabajaba con la serena curiosidad de un filósofo, trabajaba con la obsesión febril de un hombre que había declarado la guerra a la ignorancia y a cualquiera que se interpusiera en su camino. Cada descubrimiento era una victoria, una prueba de su superioridad sobre todos los que lo habían subestimado, desde su padrastro hasta sus tutores en Cambridge. Estaba construyendo un nuevo sistema del mundo, un universo mecánico gobernado por leyes matemáticas precisas, un cosmos donde no había lugar para el caos de las emociones humanas que tanto lo habían atormentado. Sin embargo, estos descubrimientos monumentales permanecieron encerrados en sus cuadernos. No sentía el impulso de compartir su conocimiento con la humanidad. ¿Para qué? La humanidad era una colección de tontos y potenciales ladrones de ideas. Su secretismo no era modestia, era una forma de control. Revelaría sus hallazgos solo cuando el momento estratégico fuera el adecuado, cuando pudieran ser desplegados para lograr el máximo impacto y asegurar su dominio absoluto. Cuando finalmente presentó su trabajo sobre la óptica a la recién formada Royal Society de Londres, se encontró con la crítica. Robert Hooke, el curador de experimentos de la sociedad, un genio polifacético por derecho propio, señaló algunas objeciones. Para Newton, esto no fue un debate científico, fue una declaración de guerra. Cualquier cuestionamiento a su trabajo era un ataque personal, una repetición de las humillaciones de su infancia. Su reacción fue desproporcionada, violenta y llena de un veneno que revelaba la profundidad de sus inseguridades. Se retiró a su caparazón, jurando no volver a publicar nada. La ciencia podía esperar. La venganza, en cambio, era un plato que planeaba servir frío durante las próximas 3 décadas. En los silenciosos claustros de Cambridge, Newton no solo estaba reescribiendo las leyes de la física, estaba explorando un mundo mucho más antiguo y, para él, mucho más fundamental. La imagen del racionalista puro es una ficción conveniente. El verdadero Newton era un místico, un adepto, el último de los magos. En la soledad de su laboratorio, con las ventanas selladas y las puertas cerradas con llave, no solo tenía telescopios y prismas, tenía hornos, crisoles y alambiques. Estaba inmerso en la práctica de la alquimia, el antiguo arte de la transmutación. Durante más de 30 años dedicó incontables horas y arriesgó su salud y su cordura en la gran obra. No era un pasatiempo. Para él, la alquimia y la física eran dos caras de la misma moneda, dos caminos hacia la misma verdad última, el conocimiento de Dios. Creía que antiguos sabios, como el mítico Hermes Trismegisto, ya habían poseído este conocimiento, pero lo habían codificado en lenguaje simbólico para protegerlo de los indignos. Su tarea era redescubrirlo. Su búsqueda no era meramente teórica. Los registros de sus experimentos son un testimonio de una dedicación casi demencial. Calentaba antimonio, destilaba mercurio y probaba aleaciones volátiles, a menudo probando los compuestos químicos él mismo. El mercurio, en particular, era su obsesión. Lo llamaba su león verde, la materia prima del universo. Sus habitaciones estaban perpetuamente impregnadas de los vapores tóxicos del mercurio, el plomo y el arsénico. Análisis modernos de sus cabellos han revelado niveles de mercurio cientos de veces superiores a los considerados seguros. Estos venenos no solo ennegrecían las paredes de su laboratorio, también se filtraban en su mente. Es muy probable que sus legendarios ataques de ira, su paranoia extrema y sus profundas crisis nerviosas, incluyendo un colapso total en 1693, fueran exacerbados, si no causados, por un envenenamiento crónico por metales pesados.
Estaba dispuesto a sacrificar su propia razón en el altar del conocimiento prohibido. ¿Serías capaz de estrechar la mano de un hombre que regaló al mundo las leyes del universo, pero que se envenenaba a sí mismo en busca de la inmortalidad? Pero su herejía no se limitaba a la química, se extendía al corazón mismo de la doctrina cristiana. Newton era un creyente ferviente, pero su Dios no era el de la Iglesia de Inglaterra. En secreto, era un unitario radical. A través de un estudio minucioso y obsesivo de las escrituras en sus idiomas originales, llegó a la conclusión de que el concepto de la Santísima Trinidad era una corrupción, un fraude perpetrado en el siglo IV por Atanasio de Alejandría. Consideraba la adoración de Cristo como un Dios igual al Padre, como una forma de idolatría, el pecado más grave. Esta creencia, en la Inglaterra del siglo XVII, no era una simple opinión teológica. Era una herejía punible con la pérdida de todos sus cargos, la expropiación de sus bienes e incluso la prisión o el exilio. Vivía con una espada de Damocles sobre su cabeza. Su puesto como profesor lucasiano en Cambridge requería que fuera un miembro ordenado de la Iglesia anglicana, algo que él consideraba una abominación. Logró obtener una dispensa real para evitar la ordenación, una maniobra política que demostraba su creciente habilidad para manipular los resortes del poder en su propio beneficio. Newton no era un simple científico, era un conspirador que jugaba un juego de alto riesgo con su alma y su carrera. La magnitud de su trabajo secreto es asombrosa. De los aproximadamente 10 millones de palabras que se conservan de su puño y letra, menos de la mitad tratan sobre ciencia y matemáticas. La mayoría está dedicada a la alquimia, la cronología antigua y la teología herética. Para él, descifrar las profecías del libro de Daniel o del Apocalipsis era una tarea mucho más importante que calcular la órbita de la Luna. Creía que la Biblia era un criptograma divino que contenía la historia y el futuro del mundo, y que él había sido elegido por Dios para descifrarlo. No buscaba la piedra filosofal solo para obtener oro, sino para encontrar el Spiritus Mundi, el agente vivificante que conectaba toda la creación. La ciencia era solo el primer paso, el lenguaje exotérico para describir el funcionamiento mecánico del mundo. La alquimia y la teología eran la búsqueda esotérica del alma del universo, del pensamiento mismo de Dios. Esta dualidad define al verdadero Newton, un hombre cuya mente podía trazar el arco de un cometa con una precisión sin precedentes, pero que también creía que un mercurio filosófico podía ser animado por la luz de las estrellas para revelar los secretos de la creación. La lógica de Cambridge no era suficiente, necesitaba un poder más antiguo, una sabiduría que susurraba desde textos prohibidos y experimentos peligrosos, una fuerza que pudiera no solo explicar el mundo, sino también someterlo a su voluntad, y para someterlo, primero tenía que aplastar a aquellos que se atrevían a desafiarlo en el escenario público. Fue en ese escenario público donde la necesidad de Newton de aplastar a sus rivales se manifestó con una ferocidad implacable. Su némesis, el hombre que se convirtió en el receptáculo de décadas de odio acumulado, fue Robert Hooke. Hooke era, en muchos sentidos, el anti-Newton. Mientras Newton era un recluso paranoico y un especialista obsesivo, Hooke era un hombre del Renacimiento londinense, sociable, ingenioso, arquitecto, inventor, biólogo y físico. Como curador de experimentos de la Royal Society, su trabajo consistía en demostrar nuevos fenómenos cada semana, lo que lo llevaba a saltar de un tema a otro, generando una asombrosa cantidad de ideas brillantes que a menudo no desarrollaba por completo. Fue Hooke quien acuñó la palabra célula en biología, quien mejoró el reloj de resorte y el microscopio, y quien formuló una ley sobre la elasticidad que lleva su nombre. Y, para su desgracia, fue él quien, en la década de 1670, se atrevió a sugerir que tenía algunas ideas propias sobre la gravitación que eran notablemente similares a las de Newton. El conflicto comenzó con la teoría de la luz. Cuando Newton presentó su trabajo demostrando que la luz blanca era una mezcla de todos los colores del espectro, Hooke, que tenía su propia teoría ondulatoria de la luz,
ofreció una crítica pública. Desde la perspectiva de Hooke, esto era parte del discurso científico normal. Para Newton, fue un insulto intolerable. La furia que sintió fue tan intensa que amenazó con abandonar la ciencia por completo. Su correspondencia de la época está llena de una bilis apenas contenida, refiriéndose a Hooke con un desprecio mordaz. Se retiró de la vida pública de la Royal Society durante años, alimentando su rencor en el aislamiento de Cambridge. La disputa latente estalló de nuevo una década después, en torno al problema del movimiento planetario. Hooke le escribió a Newton, sugiriendo en su correspondencia que la fuerza que mantenía a los planetas en órbita podría ser una ley del inverso del cuadrado de la distancia. Newton, que probablemente ya había llegado a esa conclusión por su cuenta, no respondió a esta parte de la carta. Años más tarde, cuando publicó sus Principia Mathematica, Hooke reclamó públicamente que se le diera crédito por haber proporcionado la idea clave. La reacción de Newton fue apocalíptica. En lugar de reconocer la posible contribución de Hooke, Newton se embarcó en una campaña sistemática para borrar a su rival de la historia de la ciencia. En las ediciones posteriores de los Principia, eliminó metódicamente casi todas las menciones del nombre de Hooke. Juró que preferiría quemar su obra magna antes que permitir que Hooke obtuviera el más mínimo crédito. La guerra no se libró solo en las páginas de los libros. Se libró en los pasillos de la Royal Society, en las conversaciones de los salones de Londres, a través de intermediarios y panfletos anónimos. Newton era un maestro de la guerra psicológica. Sabía cómo sembrar la duda, cómo aislar a un oponente y cómo utilizar el peso de su creciente reputación como un mazo. Mientras Hooke era un polemista abierto y a menudo impulsivo, Newton era un estratega paciente y letal. Esperaría años, incluso décadas, para ejecutar su venganza, pero cuando lo hacía, era con una precisión quirúrgica y una crueldad absoluta. Su genio no residía solo en las matemáticas, también era un genio de la destrucción de reputaciones. La culminación de esta venganza tuvo que esperar hasta la muerte de Hooke en 1703. Ese mismo año, como si esperara que el cadáver de su enemigo estuviera frío, Newton aceptó finalmente la presidencia de la Royal Society, un cargo que había rechazado mientras Hooke vivía. Ahora, con el poder absoluto en sus manos, procedió a ejecutar su Damnatio Memoriae Final. La Royal Society se trasladó de su sede en el Gresham College a una nueva ubicación bajo la dirección de Newton. Durante la mudanza, una gran cantidad de los instrumentos de Hooke, sus manuscritos y sus trabajos inéditos, desaparecieron misteriosamente. Pero el acto más simbólico y devastador fue la desaparición del único retrato conocido de Robert Hooke. La leyenda, aunque difícil de probar de forma concluyente, cuenta que el propio Newton ordenó su destrucción o simplemente lo perdió. El resultado fue el mismo. Hoy no tenemos una imagen fiable del rostro de uno de los científicos más brillantes y versátiles del siglo XVII. Newton no solo lo había derrotado en el debate, lo había convertido en un fantasma. Esta guerra de aniquilación no fue un caso aislado. Fue el modelo operativo de Newton para tratar con cualquier persona que percibiera como una amenaza. No buscaba ganar una discusión, buscaba la rendición incondicional y el olvido del oponente. Su incapacidad para aceptar la crítica, su necesidad de control total y su memoria casi sobrehumana para cualquier ofensa, por pequeña que fuera, lo convirtieron en una fuerza aterradora en el mundo intelectual. Newton no era un colega, era un soberano. O estabas con él, lo que significaba una lealtad silenciosa y absoluta, o estabas en su contra, lo que te convertía en un objetivo a ser neutralizado. La ciencia, para él, no era una empresa colaborativa. Era un campo de batalla donde el ganador se llevaba todo: la gloria, la prioridad y el derecho a escribir la historia. Para cimentar su victoria final sobre Hooke y todos los demás críticos, Newton se dio cuenta de que necesitaba un arma definitiva, un monumento tan inexpugnable que silenciaría toda oposición para siempre. Necesitaba construir una catedral de la razón, y sus cimientos se asentarían sobre la tumba de la reputación de sus enemigos. Esa arma definitiva fue su obra magna,
los Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica, o Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Publicado en 1687, es quizás el libro científico más importante jamás escrito. En sus páginas, Newton expuso sus 3 leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, uniendo los cielos y la tierra bajo un único conjunto de ecuaciones matemáticas. Fue un logro de una escala y una potencia intelectual que dejó al mundo sin aliento. Pero la historia de su creación no es una de serena contemplación, sino una de furia concentrada y trabajo febril, impulsada tanto por el deseo de conocimiento como por la sed de venganza. El catalizador directo fue una visita de Edmund Halley, el astrónomo, en 1684. Halley le preguntó a Newton qué forma tendría la órbita de un planeta si la fuerza de la gravedad disminuyera con el inverso del cuadrado de la distancia. Newton respondió de inmediato: una elipse. Cuando Halley, asombrado, le preguntó cómo lo sabía, Newton respondió casualmente: lo he calculado. No pudo encontrar sus cálculos en ese momento, pero prometió rehacerlos y enviárselos. Lo que siguió no fue una simple demostración, sino una avalancha. Durante los siguientes 18 meses, Newton trabajó en un estado de obsesión casi inhumana. Se olvidaba de comer, dormía apenas unas horas. A menudo se le veía deambular por los patios de Cambridge, inmóvil durante largos periodos, perdido en sus pensamientos, para luego correr de regreso a su escritorio y escribir febrilmente. Su mente estaba completamente absorta en la construcción de su sistema del mundo. Pero no era solo la belleza del cosmos lo que lo impulsaba, era el fantasma de Robert Hooke y su irritante reclamo de prioridad. Newton decidió escribir los Principia en un lenguaje tan matemáticamente denso y arcano que solo un puñado de personas en toda Europa podrían entenderlo. No fue un acto de elitismo, fue una estrategia militar. El libro no fue escrito para ser leído, sino para ser impenetrable, para que nadie, y especialmente Hooke, pudiera encontrar un resquicio en su armadura lógica. Utilizó la geometría clásica en lugar de su cálculo recién inventado, en parte porque la geometría era vista como más rigurosa, pero también porque hacía que el texto fuera aún más difícil de seguir para sus contemporáneos. Era una fortaleza intelectual diseñada para ser inexpugnable. La grandeza de la obra contrasta fuertemente con la mezquindad de algunos de los motivos de su autor. Mientras construía un universo elegante y predecible en el papel, su propio mundo estaba lleno de paranoia y resentimiento. Se quejaba amargamente a Halley de que la ciencia era una dama litigiosa y que lamentaba haberse involucrado con ella. Amenazó con suprimir el 3er libro de los Principia, la culminación de la obra que aplicaba sus leyes al sistema solar, simplemente para fastidiar a Hooke. Fue solo gracias a la paciencia, la diplomacia y el bolsillo de Edmund Halley que el libro vio la luz. La Royal Society, en ese momento bajo la influencia de los enemigos de Newton, no tenía fondos para publicarlo. Halley, un hombre de medios modestos, pagó la publicación de su propio bolsillo, corrigió las pruebas y engatusó al irascible autor para que completara el trabajo. Sin Halley, la obra más grande de la ciencia podría haberse quedado acumulando polvo en un cajón de Cambridge. El triunfo que siguió a la publicación fue inmenso, pero para Newton fue un triunfo gélido. Lo estableció como el principal matemático y filósofo natural de su tiempo, pero no le trajo paz. Su victoria intelectual fue total, pero su necesidad de dominio era insaciable. El universo de los Principia era una máquina perfecta, un reloj divino puesto en movimiento por un dios relojero. Pero el mundo de los hombres era desordenado, irracional, y lo que es más importante, aún no estaba bajo su control directo. La fama académica era una cosa, pero Newton anhelaba un poder más tangible, una autoridad que no se basara en la persuasión de los argumentos, sino en la fuerza de la ley. Se sentía agotado por las batallas intelectuales y creía que merecía una recompensa, una posición de influencia en el mundo real, lejos de las sombras de Cambridge. Y así, el hombre que había trazado las órbitas de los planetas
se dispuso a conquistar un reino mucho más caótico y peligroso, los bajos fondos de Londres. El poder que buscaba no residía en las ecuaciones, sino en la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte de otros hombres. Te preguntas, ¿qué es más aterrador? ¿Un genio al servicio del mal o el mal haciéndose pasar por un genio? Si tuvieras que enfrentarte a uno, ¿a quién elegirías? ¿Un monstruo honesto que no oculta su naturaleza? ¿O un héroe hipócrita que esconde oscuros secretos? Escribe tu elección en los comentarios. El poder que Newton anhelaba llegó en 1696, cuando, a través de la influencia de su amigo y antiguo alumno, Charles Montagu, entonces canciller de la Hacienda, fue nombrado guardián de la Real Casa de la Moneda. Para muchos, esto parecía un puesto sinecura, una recompensa honorífica por sus logros científicos. Esperaban que el gran académico pasara sus días en una cómoda jubilación, firmando documentos ocasionalmente. Se equivocaron de manera catastrófica. Newton se lanzó a su nuevo papel no como un burócrata, sino como un cazador. Abordó el problema de la falsificación de moneda, que era endémico en Inglaterra y amenazaba con colapsar la economía, con la misma intensidad y rigor metódico que había aplicado al estudio de la óptica. Pero esta vez, sus herramientas no eran prismas y telescopios, sino informantes, agentes encubiertos y la horca. Se convirtió, en efecto, en el principal detective y fiscal de la nación. Los bajos fondos de Londres de finales del siglo XVII eran un laberinto de crimen y miseria, un mundo muy alejado de los ordenados claustros de Cambridge. Pero Newton se movía en él con una facilidad sorprendente. Dejó de lado sus estudios académicos y se dedicó por completo a su nueva misión. Pasaba horas interrogando a sospechosos en la Torre de Londres, donde se encontraba la Casa de la Moneda. Su mente analítica era perfecta para desentrañar las complejas redes de falsificadores, conocidos como acuñadores. Cruzaba declaraciones, encontraba contradicciones y ofrecía tratos a los delincuentes menores a cambio de testimonios contra los capos. Se disfrazaba y visitaba tabernas y guaridas en los barrios más peligrosos para reunir información de primera mano. No era un trabajo de despacho, era una guerra en las trincheras, y Newton la libraba con una crueldad que helaba la sangre. No sentía la menor compasión por aquellos a los que perseguía. Para él, no eran hombres desesperados empujados al crimen por la pobreza, eran engranajes defectuosos en la maquinaria del Estado, y su deber era eliminarlos. Su campaña fue brutalmente efectiva. Durante su mandato, que culminó con su ascenso a director de la Casa de la Moneda en 1699, supervisó el enjuiciamiento de más de 100 falsificadores. De ellos, docenas fueron condenados a la pena capital, ser colgados, arrastrados y descuartizados, un castigo de una barbarie espantosa reservado para los traidores a la corona. Newton asistía a las ejecuciones, no mostraba remordimiento. Veía la aplicación de la justicia como una extensión de las leyes inmutables que gobernaban el universo. Si un cuerpo no sujeto a fuerzas externas se mueve en línea recta, un hombre que desafía las leyes del reino debe ser apartado de la sociedad. Era simple, era lógico, era final. Su furia fría no hacía distinciones. Persiguió a los pobres diablos que recortaban monedas de plata en sus sótanos y a los maestros delincuentes que dirigían operaciones a gran escala. Y fue en la persecución de uno de estos últimos donde la saga de Newton como verdugo de su majestad encontró a su antagonista perfecto. Su nombre era William Chaloner, y era el archienemigo que Newton parecía necesitar en cada etapa de su vida. Chaloner no era un matón vulgar, era brillante, carismático, audaz y un maestro del engaño. Provenía de orígenes humildes, pero se había abierto camino en la sociedad a través de una serie de estafas ingeniosas, haciéndose pasar por médico, adivino y experto en metalurgia. Pero su verdadera genialidad residía en la falsificación. Produjo monedas de una calidad tan alta que eran casi indistinguibles de las oficiales. Se jactaba abiertamente de sus crímenes, confiando en su ingenio y en una red de testigos sobornados para mantenerse fuera de la cárcel. Incluso
tuvo la audacia de escribir panfletos acusando a la Casa de la Moneda de incompetencia y proponiendo sus propios métodos para prevenir la falsificación. Todo mientras dirigía una de las mayores operaciones de falsificación del país. Para Chaloner era un juego. Para Newton era una afrenta personal. La existencia misma de un hombre tan inteligente y descarado que se burlaba de la ley era una anomalía en su universo ordenado, una que debía ser corregida. La caza de Chaloner se convirtió en la obsesión personal de Newton. Fue un duelo de intelectos que se desarrolló en los tribunales, los salones y las callejuelas de Londres. Chaloner usó su encanto y sus contactos para evadir la justicia una y otra vez. Newton, por su parte, usó todo el poder del Estado. Infiltró espías en la banda de Chaloner, reunió pruebas meticulosamente y cuando finalmente lo atrapó, se aseguró de que no hubiera escapatoria. Durante el juicio, Newton actuó no solo como testigo clave, sino casi como fiscal. Su testimonio fue demoledor, su lógica, impecable. Chaloner fue condenado a muerte. En su celda, le escribió cartas desesperadas a Newton, suplicando misericordia, apelando a él como un caballero y un erudito. Newton nunca respondió. William Chaloner fue ahorcado en Tyburn en marzo de 1699. El gran científico, el hombre que había conversado con los secretos de Dios, se había convertido en un instrumento de muerte. Había aplastado el submundo criminal de Londres con la misma falta de piedad con la que había aplastado a sus rivales intelectuales. Pero mientras consolidaba su poder en Inglaterra, una nueva amenaza a su legado estaba surgiendo en el continente, un desafío que desencadenaría la primera guerra científica a escala mundial y mancharía su reputación para siempre. Esta nueva guerra no se libraría con informantes y horcas, sino con tinta, papel y una virulencia que sacudió los cimientos del mundo académico europeo. El oponente era Gottfried Wilhelm Leibniz, el filósofo, diplomático y matemático alemán. Leibniz era un genio de una talla comparable a la de Newton, un polímata cuyos intereses abarcaban desde el derecho y la historia hasta la ingeniería y la metafísica. Y, de forma independiente a Newton, había inventado el cálculo. El problema era que, mientras Newton había desarrollado su método de fluxiones, su versión del cálculo, en la década de 1660, lo había mantenido en gran medida en secreto, compartiéndolo solo con unos pocos corresponsales. Leibniz, por otro lado, desarrolló su sistema de cálculo diferencial e integral en la década de 1670, y lo que es más importante, lo publicó en 1684. Su notación, con los familiares símbolos de Dexentary y el signo de integral, era superior a la de Newton, y es la que usamos hoy en día. Durante años, los dos hombres mantuvieron una correspondencia cordial, pero la tensión subyacente sobre quién había sido el primero era palpable. El conflicto estalló en la primera década del siglo XVIII, cuando los seguidores de Newton comenzaron a acusar públicamente a Leibniz de plagio. Sugirieron que, durante una visita a Londres años antes, Leibniz había visto algunos de los manuscritos inéditos de Newton y le había robado la idea fundamental. No había ninguna prueba de ello, y Leibniz siempre mantuvo vehementemente su independencia. Pero para Newton, la mera sugerencia de que alguien pudiera haber llegado al mismo descubrimiento, de forma independiente, era impensable. En su visión del mundo, solo había un elegido, un profeta designado por Dios para revelar la verdad. Él era ese profeta. Por lo tanto, cualquier otro reclamante no podía ser más que un ladrón y un impostor. La disputa escaló rápidamente, pasando de ser un debate sobre la prioridad a una guerra total por el honor nacional, enfrentando a los científicos británicos contra sus homólogos continentales. Y Newton, ahora presidente de la Royal Society, tenía el arma perfecta para dirigir la batalla. En 1712, la Royal Society, a instancias de Leibniz que buscaba limpiar su nombre, acordó formar un comité imparcial para investigar la disputa. La imparcialidad era una farsa. Newton, como presidente, seleccionó cuidadosamente a los miembros del comité,
llenándolo de sus propios partidarios leales. No se le permitió a Leibniz presentar ninguna prueba en su defensa. El comité no llevó a cabo una investigación real. Su único propósito era ratificar la conclusión que Newton ya había decidido. Y el golpe de gracia, el acto de una corrupción intelectual asombrosa, fue que el propio Newton escribió en secreto el informe final del comité. Este documento, conocido como el Commercium Epistolicum, era una acusación unilateral y venenosa que declaraba a Leibniz culpable de plagio. Y para asegurarse de que nadie se perdiera el mensaje, Newton luego publicó una reseña anónima del informe, también escrita por él mismo, en las Philosophical Transactions de la Sociedad, donde se elogiaba a sí mismo y condenaba a su rival alemán con un lenguaje aún más fuerte. Era un juez, jurado y verdugo en su propio caso. La campaña de difamación no se detuvo ahí. Newton utilizó toda su red de influencia para destruir la reputación de Leibniz en toda Europa. Animó a sus acólitos a escribir panfletos virulentos, difundiendo la acusación de plagio por todas partes. La guerra se volvió profundamente personal y fea. Leibniz, un hombre de mundo, cosmopolita y relativamente abierto, se vio superado por la ferocidad y la organización de la maquinaria de propaganda de Newton. Intentó defenderse, pero era una batalla perdida. Newton controlaba la principal institución científica de la época y la usaba como su ejército privado. La disputa amargó los últimos años de la vida de Leibniz, que murió en 1716, prácticamente ignorado en su propio país y vilipendiado en Inglaterra. Ni siquiera la Royal Society, de la que había sido miembro, se dignó a publicar un obituario. Newton, en privado, se jactó de haber roto el corazón de Leibniz. Esta guerra dejó una cicatriz profunda en la ciencia. Durante casi un siglo, los matemáticos británicos, por lealtad a Newton, se aferraron a su engorrosa notación de fluxiones y se aislaron de los avances que se estaban realizando en el continente con el cálculo más flexible de Leibniz. El progreso se estancó por culpa del orgullo de un solo hombre. El episodio revela a un Newton en la cima de su poder y en el abismo de su carácter moral. Demostró que no había ninguna línea que no estuviera dispuesto a cruzar para proteger su legado. Estaba dispuesto a abusar de su poder, a falsificar la historia, a destruir la reputación de un compañero genio y a poner en cuarentena intelectual a su propia nación, todo para satisfacer su insaciable necesidad de ser el primero, el único. Había corrompido a la Royal Society, convirtiéndola de un foro para el libre intercambio de ideas en un tribunal estalinista para juicios farsa. Con esta victoria, aseguró su control absoluto sobre el mundo científico británico. Ahora tenía la herramienta perfecta para una tiranía que duraría más de 2 décadas. Con la muerte de su archienemigo, Robert Hooke, en 1703, el camino quedó libre para que Newton asumiera la presidencia de la Royal Society. Ocupó el cargo ese mismo año y lo mantuvo hasta su muerte, 24 años después, en 1727. No fue una presidencia, fue un reinado. Gobernó la sociedad con un puño de hierro, transformando lo que había sido una república de eruditos en su feudo personal. Su palabra era ley y su ira, algo que debía evitarse a toda costa. Las reuniones, que una vez fueron foros de debate animado, se volvieron asuntos solemnes y tensos, dominados por la presencia intimidante de su presidente. Cualquier atisbo de disidencia era aplastado sin piedad. Aquellos que se atrevían a oponerse a él eran marginados, sus trabajos no se publicaban y sus reputaciones se veían empañadas. El templo de la ciencia se había convertido en la corte de un déspota. Un ejemplo flagrante de su abuso de poder fue su conflicto con John Flamsteed, el primer astrónomo real. Flamsteed era un observador meticuloso y trabajador que había pasado décadas catalogando minuciosamente las estrellas desde el observatorio de Greenwich. Su trabajo era esencial para la navegación y también para confirmar la teoría de la gravitación de Newton. Newton, impaciente por obtener los datos de Flamsteed para una nueva edición de sus Principia, lo presionó implacablemente. Flamsteed, un perfeccionista,
se negó a publicar sus datos hasta que estuvieran completos y fueran precisos a su entera satisfacción. Para Newton, esto era una insubordinación intolerable. Los datos de Flamsteed, argumentaba, habían sido financiados por la corona, por lo que pertenecían al público, es decir, a él. Cuando Flamsteed siguió resistiéndose, Newton recurrió a la fuerza bruta. Usando su influencia política, se hizo nombrar jefe del Consejo de Visitantes del Observatorio de Greenwich, convirtiéndose efectivamente en el jefe de Flamsteed. La situación llegó a un punto crítico en 1710. Newton, con el apoyo de la reina Ana, confiscó por la fuerza el trabajo de toda la vida de Flamsteed, su monumental catálogo de estrellas, y lo entregó a Edmund Halley para que lo editara y publicara. Flamsteed estaba horrorizado. El catálogo fue publicado en 1712 en una edición mutilada y llena de errores, con un prefacio de Halley que insultaba a Flamsteed y lo acusaba de secretismo y pereza. Newton había robado el legado de un hombre y lo había publicado bajo el nombre de su enemigo. Fue un acto de piratería intelectual sancionado por el Estado. Flamsteed, enfurecido, no se rindió. Gastó su propio dinero en llevar el asunto a los tribunales. Tras la muerte de la reina Ana y la caída del gobierno que apoyaba a Newton, Flamsteed finalmente ganó el caso. Logró encontrar y comprar 300 de las 400 copias del catálogo robado y, en un acto de catarsis justiciera, las quemó públicamente. «Las sacrifiqué al fuego celestial», escribió en su diario. Finalmente pudo publicar su propia versión, la Historia Coelestis Britannica, poco antes de su muerte, pero la batalla le había costado años de angustia y había amargado su vida. El caso de Flamsteed no fue una anomalía, fue el modus operandi de la dictadura de Newton. Controlaba qué se publicaba en las Philosophical Transactions, el principal periódico científico del mundo. Usaba la sociedad para promover a sus leales y castigar a sus enemigos. El miedo al disgusto del presidente creaba una atmósfera sofocante de conformismo y adulación. La libre investigación, el supuesto ideal de la sociedad, fue reemplazada por la obediencia al dogma newtoniano. Nadie se atrevía a proponer teorías que contradijeran las del maestro, como las teorías ondulatorias de la luz que volvieron a ganar terreno en el continente. Era un culto a la personalidad en toda regla, donde un solo hombre determinaba qué era la verdad científica y quién era un hereje. Había borrado a Hooke de la historia, había destruido a Leibniz y había humillado a Flamsteed. Había alcanzado la cima del poder terrenal en el mundo de la ciencia. Pero este poder, por absoluto que pareciera, era meramente temporal, y la mente de Newton estaba cada vez más preocupada por asuntos de una escala mucho mayor, por un poder que trascendía los reinos y las eras. Buscaba el conocimiento del plan maestro de Dios, un plan que creía estaba a punto de alcanzar su aterrador clímax. Imagina que eres un científico con una teoría revolucionaria que contradice a un líder poderoso. ¿Qué harías? ¿Lucharías por tu verdad arriesgándote a la ruina profesional o te quedarías en silencio para proteger tu carrera? Cuéntanos tu valiente o prudente elección en los comentarios. Mientras gobernaba el mundo visible de la ciencia y la política londinense, la mente de Isaac Newton habitaba un paisaje muy diferente, un mundo de profecías antiguas, cronologías arcanas y la inminente segunda venida de Cristo. Para el público, era el sumo sacerdote de la razón. En privado, era un profeta del Apocalipsis. Los millones de palabras que dedicó a la teología y a la profecía no eran el pasatiempo de un anciano, eran la obra central de su vida. Consideraba sus descubrimientos científicos como un simple preludio, una demostración de que Dios había creado un universo ordenado. Su verdadera y más elevada misión era descifrar el plan de Dios para la historia, un plan que creía estaba oculto en el lenguaje simbólico de la Biblia. Para Newton, la ciencia describía la primera creación de Dios, pero las Escrituras revelaban su mayor obra, la providencia, el gran drama de la redención y el juicio final.
Se sumergió en el estudio de la Biblia con la misma intensidad metódica que había aplicado a la física. Aprendió hebreo para estudiar el Antiguo Testamento en su forma original. Llenó miles de páginas con análisis textuales, comparando manuscritos antiguos y exponiendo lo que él consideraba las corrupciones introducidas por la Iglesia Católica Romana, a la que llamaba la bestia del Apocalipsis. Su anticatolicismo era feroz y estaba ligado a sus creencias unitarias heréticas. Creía que la gran apostasía había comenzado con la introducción de la Trinidad en el siglo IV y que la verdadera religión, pura y sin adornos, había permanecido oculta, preservada por un linaje de creyentes secretos del cual él mismo se consideraba el último heredero. No era un científico que incursionaba en la religión, era un fundamentalista bíblico que utilizaba herramientas científicas para sus fines teológicos. Su obsesión era la profecía. Estaba convencido de que los libros de Daniel y el Apocalipsis contenían un calendario preciso de los acontecimientos mundiales, pasados, presentes y futuros. Desarrolló un conjunto de reglas para interpretar el lenguaje profético, tratando los símbolos bíblicos, bestias, cuernos, sellos, como variables en una ecuación divina. Para él, un día en la profecía significaba un año literal. Aplicando este método, intentó fechar los eventos clave de la historia y, lo más importante, predecir el futuro. Rechazó los cálculos sensacionalistas de otros profetas de su tiempo que predecían el fin inminente del mundo. Su enfoque era, a su manera, más científico. Después de complejos cálculos basados en las profecías de Daniel, llegó a la conclusión de que la segunda venida de Cristo y el comienzo del milenio no ocurrirían antes del año 2060. Esta fecha no era una suposición ociosa, era el resultado de lo que él consideraba una rigurosa decodificación de la palabra de Dios. Otro de sus grandes proyectos teológicos fue el estudio del Templo de Salomón. Newton nunca lo vio como un simple edificio histórico. Para él, era un modelo del cosmos, una representación arquitectónica de las leyes del universo. Creía que su disposición y sus dimensiones contenían claves secretas sobre la estructura del sistema solar y la naturaleza de Dios. Pasó años estudiando sus descripciones bíblicas, dibujando planos detallados y tratando de reconstruir su verdadera forma. En su mente, la geometría sagrada del templo y las leyes de la gravitación eran dos lenguajes que describían la misma verdad divina. Esta búsqueda de una verdad unificada, la creencia de que las leyes de la naturaleza, la historia y la moralidad emanaban de una única fuente divina, era el motor que impulsaba toda su obra, tanto la científica como la teológica. No veía ninguna contradicción entre sus mundos. Para él, eran uno. Este lado de Newton, el místico y el profeta, fue activamente suprimido después de su muerte. Sus herederos, desconcertados y probablemente avergonzados por la naturaleza heterodoxa de sus escritos, los encerraron. Durante 200 años, estos documentos permanecieron ocultos al público, mientras se construía el mito del Newton como un puro racionalista de la Ilustración. Fue solo en 1936, cuando una colección de sus papeles fue subastada en Sotheby's, que el mundo comenzó a vislumbrar la verdadera complejidad de su mente. El economista John Maynard Keynes, que compró muchos de estos manuscritos, quedó atónito. Newton, escribió Keynes, no fue el primero de la era de la razón, fue el último de los magos. Esta revelación nos obliga a replantearnos nuestra comprensión de la genialidad. Su intelecto no operaba en un único plano de lógica fría. Era un laberinto de pasillos iluminados por la razón y cámaras oscuras llenas de visiones apocalípticas y secretos alquímicos. Era un hombre que buscaba entender el plan divino para toda la humanidad, pero que seguía siendo completamente incapaz de comprender a un solo ser humano, incluido él mismo. Su mente podía abarcar el cosmos, pero su corazón seguía siendo un territorio inexplorado y desolado. En el vasto universo de la mente de Newton, los planetas seguían órbitas predecibles, y la luz se comportaba según leyes precisas. Pero en el mundo de las relaciones humanas reinaba el caos y la oscuridad.
La misma mente que podía calcular la masa de Júpiter era incapaz de calcular el valor de la amistad o el amor. Isaac Newton murió a la edad de 84 años y, según todos los indicios, murió virgen. Su vida personal no fue una vida en absoluto, fue la ausencia de una. Fue un desierto de hielo, un vacío cuidadosamente mantenido donde ninguna conexión humana podía echar raíces. No tuvo amantes, ni esposa, ni hijos, y si se mira de cerca, tampoco tuvo verdaderos amigos. Tenía aliados, patrocinadores, discípulos y subordinados, pero la relación siempre era jerárquica. O la gente le era útil o era un obstáculo. No existía una tercera categoría. Su incapacidad para la intimidad probablemente se remonta a la herida primordial de su infancia, el abandono de su madre. Aprendió a una edad temprana que la dependencia emocional era una fuente de dolor insoportable, y por lo tanto, construyó defensas impenetrables a su alrededor. Se enorgullecía de su autocontrol y de su ascetismo. En Cambridge, mientras otros estudiantes socializaban, él trabajaba, a menudo hasta altas horas de la noche, en un estado de concentración tan absoluto que era ajeno al mundo que lo rodeaba. Su única pasión era el conocimiento, no por el placer de compartirlo, sino por el poder que le confería. Su legendaria distracción no era la de un profesor encantadoramente despistado, era el síntoma de una mente tan encerrada en sí misma que el mundo exterior apenas se registraba. Podía pasar días enteros en sus aposentos, hablando apenas con su sirviente, absorto en problemas que nadie más en el planeta podía siquiera comprender. Hubo un único atisbo de calor humano en su vida, una relación que sigue siendo un enigma para los historiadores, su afecto por su sobrina, Catherine Barton. Después de que se mudara a Londres, Catherine, una joven hermosa, ingeniosa y sociable, se convirtió en su anfitriona. Dirigía su casa y presidía sus cenas, aportando un toque de gracia y encanto al austero hogar de su tío. Newton sentía un profundo afecto por ella, y ella parecía ser la única persona capaz de suavizar su difícil carácter. Sin embargo, esta relación no estuvo exenta de escándalo. Catherine también era la amante de Charles Montagu, conde de Halifax, el mismo patrón político que había conseguido para Newton su puesto en la Casa de la Moneda. Los rumores circulaban por Londres de que Newton había utilizado a su atractiva sobrina para asegurar su propio ascenso, una acusación que, aunque no probada, arroja una sombra cínica sobre la única relación aparentemente cálida de su vida. Incluso aquí, en este único oasis de afecto, es imposible separar el sentimiento genuino del cálculo interesado. A lo largo de su vida, Newton sufrió al menos 2 crisis nerviosas graves. La más famosa ocurrió en 1693, cuando tenía 51 años. Durante este periodo, escribió una serie de cartas extrañas y acusatorias a sus amigos, como el filósofo John Locke y el diarista Samuel Pepys. En ellas los acusaba de conspirar contra él, de intentar enredarlo con mujeres y de ser moralmente corruptos. Se quejaba de insomnio, problemas digestivos y una profunda depresión. «He perdido la antigua consistencia de mi mente», escribió. «Las causas de este colapso son objeto de debate. Podría haber sido el agotamiento por el exceso de trabajo, el estrés de sus investigaciones alquímicas, el envenenamiento por mercurio que afectaba su sistema nervioso, o una combinación de todo ello. Pero lo que revela es la fragilidad de la mente que parecía tan invulnerable. El dios de la ciencia era, después de todo, dolorosamente humano, propenso a la paranoia, la ansiedad y la desesperación». La tragedia de Isaac Newton es la de un hombre que conquistó el universo pero perdió el mundo. Pudo desentrañar los secretos del cielo, pero nunca pudo conectarse con la tierra. Su genio era una especie de enfermedad, una que le otorgaba una visión sobrehumana del cosmos a costa de una ceguera casi total hacia la humanidad. Vivió como un rey en el reino de la mente y como un mendigo en el reino del corazón. Al final de su vida, era una institución, una leyenda viviente venerada en toda Europa. Pero era una leyenda solitaria. Cuando murió en 1727, fue enterrado con todos los honores de un rey
en la abadía de Westminster. Voltaire, que asistió a su funeral, se maravilló de que una nación enterrara a un matemático como si fuera un monarca. Fue el tributo final a su intelecto, pero nadie lloró al hombre, porque el hombre, en muchos sentidos, nunca había permitido que nadie se le acercara lo suficiente como para conocerlo. Y fue precisamente esta figura compleja, atormentada y a menudo monstruosa, la que la siguiente generación se encargaría de lijar, pulir y transformar en un santo de mármol, creando un mito que ocultaría la incómoda verdad durante más de 2 siglos. El proceso de canonización de Isaac Newton comenzó casi inmediatamente después de su muerte. La era de la Ilustración, que él mismo había ayudado a inaugurar, necesitaba un héroe, un símbolo impecable del poder de la razón humana para disipar las tinieblas de la superstición. El verdadero Newton, el alquimista obsesivo, el hereje secreto, el tirano vengativo y el fanático apocalíptico, era una figura profundamente incómoda para esta nueva era. Era demasiado gótico, demasiado medieval, demasiado extraño. Así que, deliberadamente, sus seguidores y los filósofos de la Ilustración comenzaron a construir una nueva imagen, un ídolo pulido a su propia semejanza. El hombre fue reemplazado por un monumento, y la verdad por una leyenda conveniente. El principal arquitecto de este mito fue el filósofo francés Voltaire. Durante su exilio en Inglaterra, quedó profundamente impresionado por el racionalismo de la ciencia newtoniana y el liberalismo de la política inglesa. Vio en Newton la encarnación perfecta de su ideal, el genio que, a través de la pura fuerza del intelecto, había descubierto la verdad sin la ayuda de la revelación divina o la autoridad de la Iglesia. En sus cartas filosóficas, o cartas sobre los ingleses, Voltaire presentó a un Newton idealizado al público continental. Fue él quien popularizó la historia de la manzana, una anécdota encantadora que reducía un proceso de pensamiento complejo y de años a un único momento de inspiración casi divina. La historia de la manzana era perfecta, era simple, era memorable y, lo más importante, eliminaba toda la lucha, la obsesión y la furia que realmente impulsaron el descubrimiento. Reemplazó la compleja y oscura realidad con una fábula tranquilizadora. Mientras tanto, los aspectos más problemáticos de la vida y obra de Newton fueron barridos bajo la alfombra. Sus herederos, al examinar su enorme cofre de manuscritos, encontraron para su horror que la mayoría no trataba de la física celestial, sino de la alquimia prohibida y la teología herética. Decidieron que estos escritos eran una prueba de que el gran hombre había perdido la cabeza en sus últimos años y los suprimieron. Estos documentos, que contenían la clave del verdadero universo mental de Newton, fueron considerados indignos de su genio y encerrados, permaneciendo en gran parte inéditos durante 200 años. La historia de su crueldad como director de la Casa de la Moneda fue convenientemente olvidada o presentada como un ejemplo de su celoso servicio público. Sus guerras despiadadas con Hooke y Leibniz fueron reescritas como nobles batallas por la verdad científica, en las que Newton era siempre el héroe agraviado y sus oponentes, villanos envidiosos. Se construyó una hagiografía, la biografía de un santo. Se le describió como un hombre modesto y humilde, citando su famosa frase: «No sé cómo puedo parecerle al mundo, pero para mí no he sido más que un niño que juega en la orilla del mar y se divierte encontrando de vez en cuando un guijarro más liso o una concha más bonita de lo ordinario, mientras el gran océano de la verdad yacía todo por descubrir ante mí». Es una hermosa imagen, pero es profundamente engañosa. El verdadero Newton nunca fue humilde. Creía que era un elegido de Dios, un profeta moderno cuya tarea era restaurar la ciencia y la religión a su pureza original. La modestia era una máscara que usaba cuando le convenía, pero debajo de ella había un orgullo de proporciones cósmicas. El mito del buen científico se convirtió en un pilar de la cultura occidental, un modelo a seguir para las generaciones futuras. ¿Por qué tuvo tanto éxito este mito? Porque satisfacía una profunda necesidad humana,
la necesidad de creer que la gran inteligencia va de la mano de la gran virtud. Nos sentimos incómodos con la idea de que una mente capaz de concebir los principia pudiera pertenecer a un hombre vengativo, paranoico y cruel. Preferimos a nuestros genios limpios, a nuestros héroes sin mancha. La verdad sobre Newton nos obliga a enfrentarnos a una realidad mucho más compleja y perturbadora, que lo sublime y lo terrible pueden coexistir en la misma alma, que la misma mente que nos dio el universo moderno también estaba obsesionada con la magia y la destrucción de sus enemigos, que el progreso no siempre es impulsado por las más nobles intenciones, sino a menudo por la ambición, la envidia y la ira. El Newton real no es un símbolo reconfortante de la razón pura, sino un recordatorio de que la línea que separa la genialidad de la locura es, a veces, tan fina como el filo de una navaja. Los últimos 2 siglos crearon el mito de un científico ideal para inspirar a generaciones. Pero hoy, que conocemos la verdad sobre su crueldad y su locura, nos enfrentamos a una elección. Digan, ¿qué elegirán para nuestro mundo? ¿Una mentira inspiradora que impulsa el progreso? ¿O una verdad incómoda que nos hace dudar de los héroes? Escriban su respuesta en los comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros.